Muy bien, estamos en la sección del día domingo. En esta sección de la lección quiero enfatizar que es un asunto realmente de vital importancia. ¿Por qué? Porque al final de los últimos días nosotros creemos que vamos a enfrentar lo que se conoce como la angustia de Jacob. La angustia de Jacob no es otra cosa más que la experiencia del cristiano en el momento de la persecución, desesperado, huyendo, pero lo que le aflige, lo que le preocupa, lo que le angustia, no es la persecución, tampoco es los sufrimientos que puede enfrentar. Su ansiedad y desesperación radica en que su corazón le asalta la duda de que si sus pecados han sido perdonados o no. Leo literalmente. Una de las grandes promesas de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1, la cual dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras realmente son como una culminación de lo que nos dice en el capítulo 7. Realmente el mensaje que está aquí es más profundamente poderoso, porque lo que Pablo está diciendo aquí es algo bien interesante. Número uno, estos que no tienen ninguna condenación, número uno, están en Cristo. Número dos, no andan conforme a la carne. Y número tres, ellos andan conforme al Espíritu. Ellos tienen una vibrante experiencia de bendición y de salvación. ¿Saben por qué? Porque ellos confían y tienen asegurada su vida en las promesas del Señor de perdón, salvación y vida eterna. Aquí en este día la lección nos presenta la experiencia del apóstol Pablo. Nos presenta la esencia de este versículo que realmente es reconfortante. Sin embargo, unos versículos atrás, usted se puede encontrar con la experiencia que vivía o experimentaba el apóstol Pablo. Aunque algunos expertos en la escritura han tenido mucho debate si Pablo estaba hablando de sí mismo o si él estaba refiriéndose a algo más. Aquí realmente está hablando de la realidad del pecado, de la realidad de que todos, incluso los cristianos, pueden relacionarse de alguna manera con la lucha a la que Pablo se refería aquí. Esto realmente era la atracción de la carne, del pecado que mora en el ser humano, que mora en ellos, y que los lleva a hacer lo que saben que no deben o a hacer lo que saben que no deberían de hacer. Para Pablo, el problema realmente no era la ley de Dios, sino el problema era la carne. Mira lo que dice aquí, capítulo 7, versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la tragedia que vivía o experimentaba el apóstol San Pablo. Pero déjeme decirle, esta es la experiencia que vivimos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Porque nosotros tenemos una ley en nuestro corazón, que es la ley del Espíritu, y nos hace revelar, nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, nos revela nuestra condición. El apóstol dice: no hago lo que quiero, sino lo que yo no quiero, eso hago. El pecado mora en mí. Así que dice el apóstol: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, el apóstol Pablo era consciente que sus pensamientos le asaltaban, que muchas veces se miraba a él haciendo no lo que quería, incluso haciendo lo que él sabía que no era bueno. Entonces él declara unas palabras poderosas que se encuentran en el capítulo 7, versículo 24. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso aquí el apóstol Pablo dice claramente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es lo mismo cometer pecado que sentir la tentación, sentirse atraído por la naturaleza pecaminosa. Dice, ¿a quién no le pasó que aún queriendo hacer lo correcto, terminó haciendo lo que estaba mal? Ahora, podemos darnos cuenta que existe la inevitabilidad del pecado en la vida de un cristiano nacido de nuevo. Sin duda, presenta un argumento fuerte en favor de la lucha permanente que enfrentan todos los que procuran obedecer a Dios. Cuando usted se centra y se enfoca en los méritos de Cristo, cuando ve usted al Cordero crucificado, ensangrentado, derramando su vida por usted y por mí, entonces usted llega a la conclusión que realmente llegó el apóstol Pablo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo me veo humanamente reflejado en la condición del apóstol Pablo. Y yo puedo también decir, miserable de mí. Sin embargo, Romanos 8:1 me presenta una promesa maravillosa que me da la esperanza, la seguridad, la confianza de que Cristo Jesús me tiene en sus manos. Y como Él dice, mías son todas las ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces yo puedo tener confianza en esta gloriosa promesa. Estudiemos la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es la ley y el pecado. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.